Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Estamos en Filipenses capítulo 3, desde el versículo 4 al versículo 11. ¿Por qué el apóstol consideraba estas cosas como pérdida cuando antes eran ganancias? ¿Por qué él considera esto perdido todo y hasta por basura? ¿Qué alienta y qué alimenta el deseo y el gozo del apóstol? Hoy vamos a considerarlo en los originales bíblicos. En controles, Marcia Córdoba. Mi nombre, Rubén Herrera. Bienvenido a los originales bíblicos y usted. Señor, sea a ti toda adoración al estar en tu majestad. Tu presencia me iluminará, Rey de gloria, mi Dios, mi Señor. Sea a ti toda adoración. Eres santo. Eres santo.
Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Y si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Esto es Filipenses capítulo 3, versículo 4. Quizás es muy recurrente y repetimos una y otra vez el concepto, pero el concepto y la idea principal aquí del apóstol es aferrarnos del sacrificio hecho por el Señor Jesucristo una vez y para siempre. Confiar en la carne significa confiar en lo que nosotros podemos hacer o confiar en aquellas cosas que nos han venido legadas y que no tenemos ninguna parte también, como el haber nacido en una familia, en alguna raza, en alguna religión, etc. La Biblia nos enseña en este pasaje a confiar en el sacrificio hecho y a poner fe, eso es la palabra confiar, el acto de la fe, hacer actos de fe en base a lo que ya se ha hecho, no en base a lo que yo pueda hacer. La Biblia de las Américas dice aquí, aunque yo mismo podría confiar en la carne, pero la traducción literal es, aunque yo mismo teniendo confianza en la carne. Pablo afirma que no había virtud en las cosas de la carne, estas cosas que enseguida va a mencionar, en las cuales muchos hermanos judíos todavía confiaban, y en las cosas que muchos hombres al día de hoy todavía confían. Pablo está altamente calificado para hablar de tales cosas externas porque él las poseía a todas y en un grado máximo. Nadie podía decir, Pablo habla de tales cosas porque es envidioso o porque no puede alcanzarlas. Las critica porque, bueno, ya abandonó cada una de estas. No, hay cosas que el apóstol Pablo todavía conservaba y de hecho no se podían quitar de encima, como la circuncisión al 8º día, como ser del linaje de Israel, como ser de la tribu de Benjamín, cosas que había heredado en cierta manera. Él no había tenido parte con su circuncisión, sus padres lo habían circuncidado. Él no había elegido nacer en Israel, en el linaje, del linaje de Israel, y sin embargo, esto había sido voluntad de Dios así. Tampoco de la especial tribu de Benjamín. No había elegido su escuela al hablar acerca de lo superlativo de hebreo de hebreos. No había escogido tampoco seguir la escuela farisea. Esta secta había sido impuesta por la familia. Pertenecía al Sanedrín, pertenecía a la más alta escuela. Bueno, tantas cosas para él eran como un título de orgullo, flameado en lo más alto del pináculo de la ley judía. Pero sin embargo, él dijo, estas cosas las tengo como pérdida. ¿Y por qué representaban una pérdida? El término pérdida es un término económico para el apóstol Pablo y para los judíos también. De hecho, tener algo por pérdida significa haber meditado en esto seriamente. Ellos eran muy buenos comerciantes y de hecho el apóstol Pablo era un excelente comerciante de talib, es decir, de estos velos que utilizaban los judíos para la oración. Estas pequeñas carpas personales que los llevaban a la oración. Él era excelente comerciante en esto y de esto vivía. Así que estimar algo como pérdida significaba que le había dado ya un visto y lo había observado bien y no había encontrado que ninguna de estas cosas
obtenía ganancia alguna. De hecho, no había ninguna ganancia porque la cruz de Cristo había abolido la ley. La cruz de Cristo había terminado con todos estos principios de herencia generacional y de valores por pertenecer a una etnia o a una familia en especial. Todas estas cosas eran para él ganancia, y claro que lo eran como judío. Vuelve a utilizar el término comercial ganancia, es decir, algo que redituaba, algo que era costoso, algo que imponía intereses y que daba valor, pero todas las cosas de distinción y honor y que habían pesado mucho en sus antepasados ilustres, como una educación especial, el liderazgo entre las sectas más estrictas, etc., el gran respeto de sus contemporáneos, y en el judaísmo aventajaba a muchos contemporáneos, así lo dice en Gálatas 1:14, habiendo sido instruido a los pies de Gamaliel, el más excelente maestro de los judíos de su tiempo, ahora los tiene por pérdida, por amor de Cristo. ¿Y por qué se estaba desligando de estas cosas el apóstol Pablo? Nuestra pausa ya la contestamos en nuestro regreso en los originales bíblicos y usted. You make all things work together for my good. Lift your hands and sing. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Él es celoso de mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuánto nos ama Dios. Oh, Él nos ama. Cuánto nos ama Dios. Es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es su afecto por mí. Y como nos amas, como nos amas, como nos amas,
Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estamos en Filipenses capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. El apóstol tiene una gran sumatoria de cosas de valor, pero las ha estimado como pérdida. Recién mencionamos el término pérdida en términos económicos, y es esto completamente verdad. Pablo va a emplear un lenguaje de la contabilidad de alguien que tiene que decidir económicamente para una situación crítica. ¿Por qué estamos hablando así? Bueno, desde el original examinemos por ahora la palabra pérdida. Es la palabra semián, con Z, semián. Se usa en algunos pasajes y lo vamos a considerar en este bloque. Vamos a el libro de Hechos, el capítulo 27, allí aparece este término. Hechos, capítulo 27, versículo 10 y luego versículo 21. Libro de Hechos, capítulo 27, verso 10 y luego el verso 21. Diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpado de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Es Pablo el que vuelve a utilizar este término pérdida, el término semián, como lo ha estado utilizando ya en el libro de Hechos el secretario de Pablo, el doctor Lucas, cuando relata esta navegación infructuosa que tuvieron al zarpar de Creta. Si usted lee este capítulo 27, va a ver cómo ellos batallaron, lucharon para hacer volver la nave. Hubo una pérdida total de lo que llevaban la carga y tuvieron un gran perjuicio. Allí utilizó la palabra semián, pérdida. Cuando Pablo dice nuevamente en Filipenses que ha estimado estas cosas como pérdida por amor de Cristo, Pablo coloca estas cosas en el lado de el debe y no del lado del haber en su economía. En su libro de economía, en su libro de registro de pérdidas y de ganancias, ha utilizado esto de circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, de su instrucción con Gamaliel, de pertenecer a la secta de los fariseos, de ser irreprensible en la ley, etc., del lado de la pérdida o de lo que no tiene tanto valor. Pero la palabra pérdida, más allá de un término contable, era una decisión de vida o de muerte en el momento de las crisis. Este término se utilizaba cuando el capitán de la nave, a cargo de marineros y de soldados y de personas, decidía arrojar al mar los enseres.
todo aquello que hacía peso en el mar y que podía hacer hundir más rápidamente la nave. Así que había que tomar una decisión dramática allí. Tirar todo aquello que no sirve porque la nave se hunde. La pérdida podía ser significativa en términos económicos, pero había que contemplar las vidas que se podían salvar. ¿Había pérdida? Sí, pero había vidas salvadas. Es interesante que el apóstol va a ver esto en términos de su salvación. Estas cosas no me ayudan para la salvación, diría el apóstol, así que hay que tirarlas para afuera y como basura, y me resultan como pérdida. Es decir, todo aquello que se puede sacar de la nave, porque a mí esto me hunde. Y quiero ir a un acto reflexivo, y así a la pausa. ¿Cuántas cosas tengo yo? ¿Y cuántas cosas tiene usted, todavía aferrándose, que hacen hundir la nave? ¿Cuántas cosas estima usted que son preciosas, que son ganancia, pero que hunden la nave, que hunden el propósito de Dios? ¿Cuántas metas materiales, temporales, que son pérdida, que hunden la nave y no te dejan navegar en el propósito de Dios? Hay muchas tormentas y crisis que vienen seguramente en lo personal. Es hora de tirar cosas afuera de la nave porque son pérdida. Aún aquellas cosas que estimamos como muy buenas. A mi educación, a mi preparación teológica, ay, por mi posición social, porque yo he nacido en la alta alcurnia, porque yo soy de una familia de doble apellido. Cuántas cosas por pérdida propia y de otros, porque el apóstol llevó este término pérdida no solamente a me voy a perder, mi vida se va a perder aquí, sino muchas vidas también se pueden perder conmigo. Para pensarlo, ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Adore al rey. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Solo tú eres santo, tú eres hermoso.
Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estamos en Filipenses capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Ya hemos hablado acerca de este término y lo hemos definido así en la Escritura, en el versículo 7, es el término pérdida, es un término de economía, pero también hemos hablado de este término en función de la experiencia del apóstol Pablo y cómo la utilizó allá cuando en Hechos la nave se estaba perdiendo. Se estaba perdiendo todo el haber de la nave. La crisis era grande. Es el término semián, con Z, término griego. Y era para salvar a la gente. Muchas cosas de la nave tenían que ser arrojadas al mar porque tenían que ser colocados en aquello que en el balance constituía la pérdida, no el haber. En el haber y en la ganancia estaban las vidas. Así lo miró el apóstol Pablo a este tema de tener una gran cantidad de cosas a su favor. Pablo sufrió la pérdida de todo: su empleo, su reputación, su seguridad física, su seguridad económica, sus amigos y por último su vida. Todas estas cosas no significaban nada porque había ganado a Cristo. En el balance económico, Cristo era de mayor valor que todas estas cosas. Y dijimos en el bloque que pasó que qué importancia le hemos dado a cosas que no tienen valor y que quizás esto están hundiendo la nave, la propia y las ajenas. Porque hay una responsabilidad también sobre nosotros como contadores en el mundo espiritual. Somos aquellos que definimos también el destino de muchas vidas con lo que hacemos, con lo que tenemos, con lo que nos aferramos, con las cosas que valoramos. Muchos hermanos y muchas hermanas que nos están mirando, que nos observan, miran qué es nuestra prioridad, a qué apuntamos, a qué cosas le damos valor. Y podemos ser una gran piedra de tropiezo para ellos si nuestras prioridades, nuestros valores o aquello que tanto nos importan son cosas pasajeras, inútiles y vanas. Estamos dando una falsa información a la gente de lo que es importante y lo que no lo es. Pablo dice que lo perdió todo para ganar la excelencia del conocimiento de Cristo. Acá el término conocimiento no es solamente un conocimiento intelectual, y de hecho Pablo apuntó a tener la mente de Cristo. Conocimiento intelectual, la manera de razonar, los elementos que le venían a su mente para sacar conclusiones, para tener un panorama mucho más claro. Bueno, había que sacarse muchas cosas de la mente para dejar la mente libre para esta experiencia con Cristo, para acercarse más a la mente de Dios, para ver cómo Dios ve las cosas. Ahora, no solamente pérdida, puso en esta parte de su libro de economía estas cosas que para otros eran de sumo valor, sino que también dijo, lo tengo por basura. Versículo 8. Lo leemos juntos y allí vamos a incorporar otra palabra en griego que nos ayuda a comprender mejor este pasaje. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 8.
Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bien, el término basura acá es el término escubalón, con S al comienzo, con K, escu, balón con B larga, como es el balón de nuestro fútbol, de las pelotas. Escubalón, así es el término que se escribe en griego. La pronunciación en griego, escubalón, significa estiércol. También significa lo que se arrojaba a los perros, el resto de comida que ya no servía. Significaba escoria, cuando se hacía la purificación de la plata o del oro. Significaba excremento, significaba basura, lo que se tiraba al infierno. A ver, si vamos a la economía judía, no era mucho lo que se tiraba y se trataba de utilizar todo. Si algo se tiraba como basura era porque eso ya era inútil, era vano y aún repugnante al tacto o a la vista. Pablo dice, todas estas cosas las tengo por inútil, por excremento, por escoria, como para arrojarle a los perros, como algo que no sirve absolutamente para nada. Me repugna esto, a la vista y al tacto. ¿Cuántas cosas Pablo arrojó al mar, espiritualmente hablando, para salvar su barco espiritual? Eran cosas por las cuales sus padres habían invertido mucho, pero le resultó todo de balde. Ahora, la salvación no nos cuesta nada, pero desde este concepto nos cuesta todo. Para ser encontrados en Él, dice el versículo 9. Pablo ha llegado a una conclusión. Todo aquello que el hombre puede agarrarse y aferrarse y estimarlo como algo ganancioso, algo rico, le constituye a él un peso en el barco que se hunde. Le constituye una basura que debe ser arrojada a los perros. Le constituye estiércol, escoria, excremento. Todos sabemos lo que significa esto, ¿verdad? Nadie viviría con esto alrededor. Nadie vive en un lugar donde se tira toda esta putrefacción. Nadie podría vivir así, ¿verdad? Bueno, a este concepto arroja nuestra mente y nos lleva en nuestra mente el apóstol para mostrarnos a Cristo. Todo lo demás pierde valor por la persona de Cristo, por conocerle a Él. En otras palabras, el apóstol Pablo se está limpiando de todas estas cosas porque con estas cosas no puede llegar a una intimidad con Cristo. No lo puede conocer. ¿Cuántas cosas usted y yo todavía conservamos que nos enajenan, que nos alejan, que nos separan de la persona de Cristo? Pausa, ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Todo lo que yo soy
cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe qué? Hay un término allí que me quiero detener una vez más antes de ir a la justicia, y seguramente nos va a emplear todo un programa más el tema de la justicia, porque uno puede alcanzar en su falsa creencia justicia por medio de la ley, cosa que es imposible, una utopía, o uno puede alcanzar ciertamente en gracia la justicia por medio de la fe. Y mañana nos vamos a detener sobre esto en nuestro próximo programa, sobre la justificación. Justificados, pues, por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en Romanos, el capítulo 5. Y eso lo vamos a ver el programa de mañana. Pero en el versículo 8 de Filipenses 3:8, dice Pablo algo que a mí me gustaría hacer un cierre con él. Y ciertamente aún. Este término es imposible de traducir desde el griego. En nuestra Biblia en español dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ciertamente aún. Es una expresión tan pobre desde el español. En el griego, Pablo aquí empleó 5 palabras. Y es imposible traducirlo porque no tendría sentido nuestra oración. Por lo menos, si la traducimos en forma textual, no tendría sentido. Pero acá van las 5 palabras. Sí. La segunda palabra, ciertamente. La tercera palabra, por tanto. La cuarta palabra, por lo menos. La quinta palabra, aún. A ver lo que el apóstol Pablo dice, sí, ciertamente, por tanto, por lo menos, aún. Es imposible traducir libremente estas partículas griegas, sin ser incongruente en cuanto al lenguaje, sin entrar en un desvío léxico para poder expresarlo. Pero estas 5 palabras expresan fuerza y convicción del apóstol Pablo. Lamentablemente se perdieron en la traducción y ciertamente. Porque tendríamos que traducir algo así como, sí, verdaderamente, ciertamente, amén, por lo tanto, por lo menos, aún. Tantas cosas que se podrían decir para emplear la fuerza de lo que Pablo está diciendo, las convicciones del apóstol Pablo. Cuando uno llega a la certeza, a la convicción de que esto es así y no hay otra manera de hacerlo más que de esta forma, desprenderse de todo porque no hay otra manera de hacerlo. Si uno no se desprende de estas cosas, que los demás estiman como algo grandioso, algo importante, pero que en el mundo espiritual no tienen ninguna importancia. Si usted nos habrá escuchado en alguna otra oportunidad, hemos despreciado de muchas maneras o de muchas formas lo material. Y de hecho, creo que los dos que estamos haciendo hoy el programa, tanto desde el control como desde aquí, desde la mesa y la locución, hemos estimado algunas cosas como pérdida, por amor a Cristo, pero también por amor a muchos de ustedes. Hoy no tendríamos que estar aquí si es una cuestión económica. Hoy no tendríamos que estar aquí
si hubiéramos privilegiado nuestros deseos, nuestras apetencias como persona. Hoy no tendríamos que estar aquí, por muchos motivos, si nuestras elecciones hubieran sido el título profesional, la ganancia económica, el reconocimiento de las personas, incluso nuestra propia realización personal. Pero hemos decidido estar aquí por amor a Cristo y hemos estimado aquellas cosas que para otros eran importantes como pérdida y como basura, por amor a aquel que amamos, pero también por amor a usted, que no recibiría un mensaje, una enseñanza y una porción de la Escritura si nuestra decisión hubiera sido otra. Hoy acompañamos el pensamiento del apóstol Pablo. Todas y muchas cosas eran para nosotros ganancia, pero las hemos puesto en nuestro libro de contabilidad en el lado de pérdida y de basura, a fin de ganar a Cristo, a fin de que usted también gane. En controles, Marcia Córdoba. Mi nombre es Rubén Herrera. Será hasta nuestro próximo programa. Bendiciones. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Te buscaba desde ayer. Siendo un niño me enseñaron a creer, y con el tiempo me aparté. Decidí extender mis alas, me alejé, pero en mi corazón deseaba estar en casa, y me di cuenta que tú eras mi pasión. Tu cruz ancló mi fe, mi corazón, mi deseo es dar tu honor. Quiero hablar al mundo entero de tu amor. Tienes mi corazón, tienes mis estoy contigo, tienes mi devoción. Tienes mi corazón, tienes mis emociones. Estoy contigo, tienes mi devoción. Nada, no me falta nada. Todos mis anhelos se han cumplido ahora. Junto
junto a ti, Jesús. Aquí quiero estar, te voy a seguir por siempre. Nada, no me falta nada, todos mis anhelos se han cumplido ahora, junto a ti, Jesús. Aquí quiero estar, te voy a seguir por siempre. Nada, no me falta nada, todos mis anhelos se han cumplido ahora, junto a ti, Jesús. Aquí quiero estar, te voy a seguir por siempre. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.